Hoy, domingo 12 de marzo del año 2023, nos deleitamos en la palabra de Dios. El profeta Habacuc vivió tiempos difíciles. Si vemos los primeros versículos de su libro, lo que está escrito en ellos no se aleja de lo que hoy estamos viviendo. Es más, eran tiempos tan difíciles que Habacuc se atrevía a quejarse ante Dios. Dice el capítulo 1 del versículo 2 al versículo 4 del libro de Habacuc. Escuchemos atentamente. Dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria?, decía Habacuc. Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Muy parecido a lo que vivimos en el mundo hoy. Pero este profeta Habacuc, después de una respuesta de Dios, después de un trato de Dios con él, cambió su queja, cambió su cuestionamiento a Dios por uno de los versículos más hermosos que podemos leer. Vayamos al capítulo 3, versículos del 17 al 19 del libro de Habacuc. Dice la palabra del Señor: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Tremendo, no parecen buenas noticias, no parecen cosas buenas. Aunque eso llegare a suceder, aunque eso llegare a suceder, en el caso que Dios permita que vivamos esas situaciones, dice el versículo 18, aún así, aunque llegare a suceder esas situaciones, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque eso llegare a suceder, si sucediera todo eso, aún así, decía Habacuc, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero ¿cómo cambió un hombre que se quejaba de Dios a decir que él se alegra y se goza en Dios? Bueno, la respuesta está en el versículo 19, cuando Habacuc entendió que Jehová era su fortaleza. El versículo 19 dice: el Señor soberano es mi fuerza, el Señor todopoderoso es mi fortaleza. Cuando el Habacuc entendió eso, entendió que su fortaleza no estaba en su estrato social, ni en su economía, ni en ninguna otra cosa. No estaba en la cosecha, si había frutos o no había frutos, si los establos estaban llenos o no estaban llenos. No, su fortaleza estaba en su Dios. Y termina diciendo: Él, nuestro Dios, en el versículo 19 dice: el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Bendito el nombre poderoso de Dios. El Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La fortaleza de él en ese momento no era las circunstancias, no era lo que él vivía, era su Dios. Y termina en estos versículos tan tremendos diciendo: como esos venados que parece que caerán de esas montañas, no sé si tú lo has visto, de esos riscos, de esas alturas tan peligrosas, pero no caerán, no se despeñarán, porque Dios, como a ellos, nos da pies para poder andar sobre esos lugares. Esos animalitos son un tipo de lo que Dios hace con nosotros. Respondamos hoy al llamado de Dios. Tengamos la convicción como Habacuc
que solamente Él, nuestro Dios, es nuestra fortaleza y que solo Él, nuestro Dios, nos hará caminar seguros, aunque nos toque andar en terrenos y tiempos peligrosos. Por eso, aunque eso llegue a suceder, aunque eso llegare a suceder, nos gozaremos y alegraremos en nuestro Dios, que es el Dios de nuestra fortaleza. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Mil bendiciones para todos. Multiplica esta corta reflexión que sé que será de bendición porque es palabra de Dios. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.